Listo. Hola, hola a todos, a todas y a todes. Mi nombre es Sofía Carvajal Inestrosa y para mí es un gusto saludarles desde San Pedro Sula, Honduras. Es para mí un placer haber sido parte del equipo de moderación en toda una larga agenda de actividades en el marco de la Semana del Orgullo LGBT en Honduras, una semana atípica en comparación a la fecha en la que se enmarca el orgullo en el resto del mundo. Pues en el resto del mundo se celebra en el mes de junio, pero en Honduras sucede un caso especial. Desde hace 10 años, pues esta celebración se hace en el marco del mes de julio y agosto debido a algunas acciones que iban en contra de la democracia en el año 2009, pero en este año también la celebración o la conmemoración de la Semana del Orgullo LGBT sufre un doble cambio, y esto se debe pues a la situación de emergencia sanitaria que nos aqueja y que nos atraviesa a todos, a todas y a todes. Pues todos sabemos de esa situación y es la causa de la COVID-19. Por 20 años consecutivos, la Semana del Orgullo la hemos realizado de manera presencial, donde pues hemos tenido la oportunidad de vernos a todas reunidas en una sola ciudad. Por 20 años consecutivos, pues nos hemos reunido en la ciudad de San Pedro Sula, pues para celebrar, para conmemorar una fecha, un mes tan preciado para la comunidad LGBTIQ+. Pero en esta ocasión lo seguimos haciendo, pero desde nuestras casas. El auditorio del Museo de Antropología e Historia se ha subdividido en miles de casas, en miles de lugares donde son atípicos, pues. O sea, ahora el orgullo lo estamos viviendo en nuestras casas, en nuestras habitaciones, en nuestras salas, en nuestras cocinas. No sé dónde tú nos estás viendo ahora mismo. Si eres una persona LGBT, créeme que esta transmisión en vivo está dedicada para ti. Si eres una persona de la mayoría heterosexual, también esta transmisión está dedicada para ti, ¿verdad? Esta larga agenda de actividades en el marco de la Semana del Orgullo LGBT la hemos preparado con mucho cariño, con mucho amor, con mucho... le hemos puesto de todos los sentimientos sabidos y por haber, ¿verdad? Para que cada uno de ustedes pueda deleitarse viendo cada una de las actividades en el marco de la Semana del Orgullo LGBT. Hoy, día 20 de julio del año 2020, hemos prácticamente finalizado una agenda que wow, la preparamos con mucho tiempo de anticipación, y créanme que hemos tomado en cuenta muchos puntos, y la información, la educación en temas de importancia para la población LGBTIQ+, era una base fundamental para esta semana, y eso es lo que queremos lograr hoy en día, pues, por medio de la conferencia que tenemos preparada para hoy. Créanme, tenemos una persona que, wow, nos va a transmitir sus conocimientos, nos va a transmitir de ese saber, de esa conceptualización que de repente nosotras y nosotros y nosotres podemos decir, sí, ya sabía de esto, pero yo estoy segura de que nos va a dar un punto de vista desde el punto de vista de la psicología, desde el punto de vista de la salud pública, desde el punto de vista, podríamos hablar en el espacio de la medicina, podríamos hablar desde muchos espacios, desde mucha perspectiva científica, ¿verdad? Y créanme, vamos a terminar esta conferencia queriendo aprender más. Lastimosamente, él solo nos va a acompañar el día de hoy, ¿verdad? Lastimosamente, pero créanme, el espacio para que ustedes, cada uno de las personas que nos está viendo, está abierto para que usen ese espacio de los comentarios para hacerle toda cuanta pregunta usted quieran hacerle a él ahora mismo. Agradecemos también a las organizaciones que han permitido que esta Semana del Orgullo LGBTIQ+ en Honduras fuera posible. Agradecemos al Museo de Antropología e Historia, agradecemos a la Alianza Francesa, a Noé Castillo Salón, agradecemos a PASMO,
Y pues agradecemos a todas y cada una de las organizaciones que integran el Comité del Valle de Sula y algunas organizaciones de la zona central del país y el litoral atlántico. Yo no quiero seguir robándome el tiempo, la verdad. Yo estoy ansiosa por escuchar esta conferencia, la cual nos convoca el día de hoy. Y es una conferencia con el tema de estigma y discriminación, que dos menciones que nos aquejan a diario, dos menciones que nos han hecho daño históricamente, y hoy queremos saber de manos del psicólogo, el licenciado Jorge Giovanni Meléndez Mollinedo. Él es de nacionalidad guatemalteca. Él está involucrado en temas de salud pública desde el año 1994, en particular en lo relacionado a salud sexual y reproductiva y VIH, con una profunda convicción que la salud es un derecho humano y se encuentra entre las principales expresiones de la inequidad en muchas sociedades alrededor del mundo y en particular de la región mesoamericana. Su experiencia abarca un amplio rango que incluye el trabajo en organizaciones no gubernamentales de carácter local, organizaciones internacionales no gubernamentales, Ministerio de Salud, donantes multilaterales y bilaterales, con un recorrido que abarca tanto lo técnico como con lo administrativo. Posee las destrezas técnicas y administrativas para ocupar puestos gerenciales que requieren de profunda sensibilidad y a la vez un seguimiento estricto de políticas, normas y procedimientos. Él actualmente pues en su educación él es de profesión licenciado en psicología, con una maestría en ciudad pública en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Él es actualmente el asesor técnico regional para PASMO. ¿Cuántos saben qué es PASMO o quién es PASMO o qué significa PASMO? PASMO es la Organización Panamericana de Mercadeo Social. Yo no quiero seguirle robando el tiempo al licenciado, este tiempo es todo suyo, y la población LGBTIQ más de Honduras y todas las personas que nos están viendo a través de la transmisión en vivo están ansiosos de querer saber lo que usted nos quiere contar. Bienvenido, licenciado. Muchísimas gracias, Sofía. Buenas noches. Y estoy muy emocionado y muy honrado de poder ser parte de este esfuerzo. Yo comentaba hace unos momentos antes de empezar la transmisión, le decía a Sofía que para mí Honduras y San Pedro Sula tienen un lugar particular en mi corazón porque tuve la oportunidad de vivir en Honduras durante 4 años, la mitad del tiempo en San Pedro Sula, la mitad del tiempo en Tegucigalpa. Así que tengo amigos entrañables en San Pedro Sula, que después de 15 años de conocernos, seguimos en comunicación y seguimos en constante contacto y visitas. Así que para mí es realmente maravilloso, maravilloso estar en esta noche con ustedes. Y yo quise preparar la siguiente media hora más o menos de conversar, haciendo énfasis quizás no tanto en volver a mencionar lo que sabemos en cuanto a los múltiples padecimientos que tenemos de estigma y discriminación, porque la vivimos a diario. Y ustedes conocen mejor que nadie las estadísticas, los datos, las cifras al respecto de muchos de los hechos de estigma y discriminación que hay alrededor de la comunidad LGBTIQ. Y quise enfocarme en algunos aspectos que intentan dar alguna luz para que podamos conversar al respecto de, y entonces, ¿qué hacemos con el estigma y la discriminación? No quise entrar a repetir, ¿verdad? Esa situación que la conocemos de primera mano, porque todos los que somos parte de la comunidad LGBTIQ en algún momento hemos padecido en carne propia el estigma y la discriminación, sino que quisiera invitar a que pudiéramos conversar. Y entonces, ¿qué hacemos? Ya sabemos que está allí, ya sabemos que las cosas no mejoran, ¿cómo le entramos? Y quisiera empezar con un texto de un poeta guatemalteco. Él es de nombre Luis de León, era de nombre Luis de León, fue asesinado en los años 80 aquí en Guatemala.
y su poema dice: tanto cuchillo para cortar una flor, tanta bala para acribillar una bandera, tanto fuego para quemar un libro, tanto zapato para aplastar el rocío, tanto ruido para acallar una voz, tantos cazadores para cazar un solo venado, tanto cobarde contra un solo valiente, tanto soldado para fusilar un niño. Él, Luis de León, escribió muchos de sus textos en un entorno político muy convulsionado, en donde pensar diferente, ser diferente, salirse de la norma, alzar la voz, reclamar derechos, era motivo de escarnio público, de ostracismo, de rechazo, de quedarse solo, incluso que en ocasiones las familias abandonaran a las personas. En muchas ocasiones eso ocasionaba desaparición, torturas, asesinatos que quedaron impunes. Esta historia, yo estoy seguro que nos suena familiar a muchos de nosotros que somos parte de la comunidad LGBTIQ, porque hemos pasado por allí y hemos estado allí. Porque así es como nos matan, así es como nos violan, así es como nos callan, nos echan del trabajo, de la escuela, de la casa. Somos esa flor, esa bandera, ese libro, esa canción, esa fresca gota de rocío, esa voz que no se queda callada, ese venado que tiene el espíritu libre, ese valiente, esa valiente que da la cara y que con solo existir desafía el sistema. Ese poema que el compatriota Luis de León escribió, creo que también hablaba de mí y hablaba de muchos de nosotros como comunidad LGBTIQ. Nosotros como comunidad hemos padecido en carne propia por cientos de años el estigma y la discriminación. Muchas veces tal y como se narra en el poema, en solitario. A veces a manos de muchos, de un colectivo o de un sistema. Y es allí, en el tema del sistema, donde yo quisiera detenerme un momento. Porque, como mencionaba al principio, no quisiera hablar hoy solamente de lo como hemos escuchado en otro montón de foros y espacios, ¿verdad? De la violencia, de la agresión, de la negación de nuestros derechos, porque eso lo sabemos bien. Y es importante, ¿verdad? Seguirlo diciendo y alzando la voz y denunciando. No quiero decir que no sea importante, pero quisiera detenerme y ahondar un poco más en el entramado denso, complejo que hay en el estigma y la discriminación, porque solamente cuando entendemos bien lo que tenemos que derrotar, vamos a tener oportunidades reales de poderlo vencer. Un recordatorio que nunca está de más, porque ¿verdad? Es importante entenderlo para poder abordarlo de manera apropiada, es la diferencia que hay entre el estigma y la discriminación. Porque en los últimos 20 años, principalmente a partir de la aparición del VIH, del SIDA en el mundo, pareciera ser que todo el tiempo utilizamos estas palabras unidas, ¿verdad? Estigma y discriminación. Y en muchas ocasiones, a veces inclusive pareciera ser que es lo mismo, ¿verdad? Y lo usamos de manera indistinta. Y es necesario recordar que el estigma es la percepción, el prejuicio, la idea, las creencias que se puede tener sobre una persona o un colectivo. En cambio, la discriminación son las acciones, los hechos que concretizan las percepciones, los prejuicios o las ideas que se pueden tener. Entonces, ¿verdad? Un ejemplo es, ¿verdad? Para mencionar uno de tantos estigmas que tiene la comunidad LGBTIQ, es, ¿verdad? La creencia arraigada en muchas personas de que toda la comunidad LGBTIQ, ¿verdad? Somos unos pedófilos. Un montón de personas creen eso. Y la discriminación, ¿verdad? Esa creencia es el estigma. La discriminación es el hecho, por ejemplo, por el medio del cual un director o una directora de una escuela expulsa a un maestro que acaba de hacer pública su orientación sexual. Entonces, ¿verdad? El estigma es esta creencia que dice, ¿verdad? Toda la comunidad LGBTIQ son unos pedófilos y la discriminación es la acción por medio del cual este estigma se concretiza. En muchas ocasiones,
Hemos intentado combatir la discriminación a través de legislaciones, de regulaciones, de políticas, y hemos invertido un montón de tiempo y de recursos en hacer abogacía, cabildeo, para que se promueva diferentes legislaciones, diferentes regulaciones, desde uniones del mismo sexo o regulaciones que prohíban la expulsión de personas de la diversidad sexual de una escuela, o políticas empresariales, por ejemplo, que sancionen el acoso o la hostilidad laboral en contra de la comunidad. A ver, todos esos esfuerzos que hemos hecho, ¿verdad? Porque hayan estas normas, regulaciones y políticas, ¿han sido inútiles y absurdos? Definitivamente no. Pero, ¿han sido esos esfuerzos suficientes? Y la respuesta es no. Y entonces, ¿verdad? Pareciera ser que el asunto es bastante obvio, porque si los esfuerzos, entonces, ¿verdad? No deberían de estar puestos en la discriminación, porque todos estos temas de la legislación, las regulaciones y las políticas principalmente abordan la discriminación. Lo que hacen es evitar que hechos discriminatorios sucedan. Pero si esto no es suficiente, entonces dice uno, bueno, si trabajar, ¿verdad? En contra de la discriminación no es suficiente, pues entonces hay que trabajar entonces el tema del estigma, que es lo que está en la base del problema. Pero realmente el asunto es un poco más complejo que decir, ¿verdad? Entonces hay que moverse a trabajar en el estigma. Porque erradicar el estigma significa hacer un cambio profundo, una transformación social, económica y política. Un cambio en la forma en que las sociedades nos organizamos, un cambio en la forma en que las sociedades convivimos, un cambio que reconfigure la forma en que las entidades de la sociedad civil puedan tener una relación horizontal con las entidades del Estado. Una relación, un cambio que atraviese las instituciones del Estado, que atraviese las ideas, las voluntades, las jerarquías. Esto, sin quererme poner muy denso, es algo que el filósofo italiano Antonio Gramsci denominaba sociedad política. Es decir, este espacio en donde se realiza la lucha por el poder político-cultural, la lucha por la hegemonía, por quién es el que impone las ideas, quién es el que impone los valores, quién es el que impone los principios. En este espacio que este señor, ¿verdad?, le denomina sociedad política, es allí, ¿verdad?, donde vamos a encontrar que se dan todos estos valores, ideas, creencias sobre las cuales se organizan las sociedades y los estados. Uno de los muchos ejemplos que podemos tener con eso, por ejemplo, es la familia, ¿verdad? Esta idea, ¿verdad?, tan arraigada que hay en la sociedad de que la familia es papá, mamá, niño, niña y perrito, ¿verdad? Esa familia tradicional, como nosotros le llamamos, ¿verdad?, es en este espacio de la sociedad política donde encuentra cómo se reproduce, ¿verdad?, esta creencia, este valor de que este es el modelo a seguir. Y entonces, ¿a dónde tenemos que llegar? Tenemos que llegar a tener esa batalla, ese enfrentamiento en ese espacio de la sociedad política, donde se dan los valores, donde se dan las creencias, donde se dan las ideas. Entonces, lo que tenemos que reconocer es que este sistema en una sociedad utiliza instituciones como los medios de comunicación, como las escuelas, como las iglesias, para perpetuar los valores, las ideas y las creencias que hacen funcionar, entre comillas, a una sociedad. Entonces, la batalla, digamos, ¿verdad?, hay que librarla en ese espacio donde estas ideas se reproducen, ¿verdad? Si lo pensamos en modo, ya que está de moda, en modo virus, ¿verdad? Este virus, estos que son estas ideas y estos valores, ¿verdad?, se insertan en el ADN de la sociedad y se reproducen, ¿verdad? Y se van reproduciendo. ¿Qué tenemos que hacer? Lograr cambiar, ¿verdad?, un poco ese ADN, ¿verdad? Insertar nuevos virus, si los queremos llamar así, ¿verdad?, o anticuerpos,
¿verdad? Que lo que hagan es que entonces cuando se empiece a reproducir este ADN a través de lo que nos enseñan en las escuelas, de lo que nos dicen nuestros papás, de lo que nos dice un medio de comunicación, de lo que nos dice una iglesia, lo que nos dice una religión, que entonces ese discurso empiece a cambiar. Pero entonces hay que insertarse en esos espacios donde estas ideas se reproducen, donde estas ideas se generan. De allí entonces que cuando hablemos de estigma y discriminación es necesario, ¿verdad?, trascender de la parte de la denuncia, que insisto, no le estoy restando ninguna importancia, ¿verdad? Ni digo que dejemos de hacerlo, pero hay que trascender de esa denuncia a la puesta en la agenda pública sobre qué tan válido y cuánto queremos perpetuar esto que el sistema insiste en reproducir. Entonces, ¿verdad? Se vuelve una discusión que por supuesto puede seguir allí en la denuncia y en el poner los hechos y en el, ¿verdad? Lo que sea que hagamos para denunciar, pero no puede quedarse solamente allí. Tenemos que trascender, tenemos que irnos al campo de las ideas, de los valores, de las instituciones. Por esa razón, si queremos hacer otra analogía, ¿verdad? Es que todas estas leyes, normas, regulaciones se constituyen, si hablamos, si el sistema del que hablamos, ¿verdad?, es como un cuerpo, todas estas leyes, normas y políticas son como el esqueleto, ¿verdad?, sobre el cual se asienta el cuerpo. Pero para cambiar al cuerpo, para cambiar al sistema, hace falta más que ponerle nuevos huesos, ¿verdad? O que ponerle diferentes o cambiarle de lugar a las costillas. Hace falta mucho más que eso. ¿Qué necesitamos para cambiar un sistema? Logramos cambiar un sistema cuando le cambiamos, o un cuerpo, ¿verdad? Cuando le cambiamos la mente y el corazón al sistema. Solamente cuando se cambia la mente y el corazón, ¿verdad? Cuando este sistema establezca nuevas conexiones neuronales, cuando logre enamorarse de otras cosas, cuando logre sentir de otra forma, entonces el sistema podría cambiar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llegar al cerebro del sistema, llegar al cerebro, al corazón de este sistema. Y este cerebro y este corazón del sistema, insisto, son estas instituciones. Es la familia, son los medios de comunicación, son las religiones, ¿verdad? Todas estas instituciones que son las que reproducen estas ideas. Solamente un sistema que piense, que se motive, que actúe de forma diferente, va a ser posible que acciones de estigma y discriminación que se dirigen a la comunidad LGBTIQ puedan terminarse. ¿Qué necesitamos entonces? Si lo quiero decir de una manera un poco romántica, necesitamos crear un nuevo mundo que no se piense estático, que no se piense dicotómico, que no se piense granítico, que no se piense incuestionable, sino todo lo contrario. Necesitamos crear un mundo dinámico, diverso, cuestionable, cuestionador y en constante evolución. Muchas áreas, muchas ciencias están mostrando constantemente cómo, nuevamente, por ejemplo, las familias que eran la norma hace 100 años, hoy no lo son más. Como incluso conocimientos que tienen que ver con ciencia, cosas que sabíamos del universo, cosas que sabíamos de nuestro cuerpo, ahora, ¿verdad?, son verdades que se cuestionan. Necesitamos seguir haciendo ese cuestionamiento en el sistema y en el mundo. Tenemos que crear un mundo donde otros mundos sean posibles, bienvenidos, celebrados, valorados e integrados. Un mundo donde quepan muchos mundos, como muchas de las culturas indígenas mesoamericanas hablan de estas visiones donde, ¿verdad?, es posible tener muchos mundos adentro de un gran mundo. Por supuesto que lograr eso no es tarea sencilla, partiendo sobre todo del hecho que al sistema no le agrada en lo absoluto saberse cuestionado, ¿verdad? No le agrada. Y no le agrada tampoco a las personas que tienen el poder en el sistema, ¿verdad? A las personas que tienen el control y la autoridad, que tienen el sartén por el
mango, ¿verdad? A ellos es a quienes menos les agrada que nosotros propiciemos estas conversaciones, propiciemos estos discursos de cambio, de cuestionamiento. Y, ¿verdad? Es entendible, mas no por eso justificable, que van a hacer todo lo posible para evitar que esos cambios pasen, que las cosas sean diferentes, porque, ¿verdad? Estas personas que están en el control del asunto son los que se benefician aparentemente de este sistema, ¿verdad? Y no van a querer entonces ningún cambio, porque eso les asusta. A todos nos asusta el cambio, y en este caso, un nuevo orden social, por supuesto que entra en pánico muchísimas personas, porque fundamentalmente temen que el cambio les vaya a perjudicar, que lo que nosotros estamos proponiendo, ¿verdad? Que lo que viene en esto que nosotros queremos no les vaya a gustar o que les hagan perder algunos de los beneficios. No le ven ese beneficio al cambio. Entonces, es importante que entendamos cuando hablamos de estigma y discriminación, entender que no nos enfrentamos a una persona que nos grita en la calle, que no nos enfrentamos a un grupo de tipos, ¿verdad? Que están subidos en un carro y que nos pasan gritando y nos avientan una bolsa de orines, que no nos enfrentamos a un tipo que pasa en la calle y nos dispara, ¿verdad? Si estamos parados en la esquina trabajando. No nos enfrentamos a un director de una escuela que nos amenaza con ir a llamar a nuestros papás si seguimos depilándonos las cejas. No nos enfrentamos a un pastor o un cura que cada domingo insiste, ¿verdad?, que somos unos engendros del demonio. No nos enfrentamos tan solo a esas personas. Nos enfrentamos a un sistema que ha hecho que todas estas personas, el pastor, el cura, el tipo del carro que me avienta la bolsa de orines, el tipo que me dispara, el director de la escuela, e incluso nuestras familias, las personas con quien vamos a las escuelas, las personas con quienes vamos al trabajo, el sistema ha hecho que todas estas personas perpetúen estas ideas y valores de odio, de rechazo, de anormalidad. El sistema se convierte entonces, regresando al poema que leía al inicio, en el cuchillo, en la bala, el fuego, el zapato, el ruido, el cazador, el cobarde, el soldado del que hablábamos al inicio. El sistema son todas esas cosas que nos quieren callar, que nos quieren asfixiar, que nos quieren apagar, que nos quieren exterminar. Ese es el sistema. Entonces realmente no hablamos tan solo de el trabajo que hay que hacer uno a uno con cada una de estas personas, con el cura de la iglesia, con el pastor de aquella iglesia, con el tipo que me pasó disparando, con el tipo que me aventó la bolsa de orines. No es solo allí el trabajo, sino mucho más amplio con el sistema. Y no significa con esto que yo esté excusando, validando las acciones de discriminación y que diga, ay, pobrecito, como es el sistema, entonces no es él, ¿verdad? No estoy hablando de eso, ¿verdad? Pero se trata de que entender que en la medida en que mientras más individualicemos las acciones, en contra del estigma y discriminación, más tiempo vamos a pasar en este esfuerzo sin lograr mayores cambios. Si es el de la policía, el que haciendo abuso de poder, el que haciendo excesivo uso de la fuerza, nos toma en la calle, nos detiene, nos lleva a una carceleta, etc. Y la medida que nosotros utilizamos para poder trabajar, abordar el estigma y discriminación de la policía es únicamente ir a dar un taller a la policía y trabajar con los miembros de la policía, en la medida en que las acciones son tan individualizadas, en esa medida vamos a pasar más tiempo todavía haciéndolo, porque finalmente este señor de la policía o este tipo que nos pasó disparando o este señor que me pasó maltratando o este tipo que hace una broma machista, homofóbica y lo que sea, finalmente solo están reproduciendo lo que el sistema les ha impuesto. Entonces, en la medida en que mis esfuerzos sean así, ¿verdad? De a poquito, de a poquito, de a poquito, de a poquito, vamos a pasar el resto de la vida haciendo ese poquito, ese poquito, ese poquito, ese poquito, sin llegar a cambiar el sistema. En la medida en que el sistema cambie, entonces vamos, que los valores, que las creencias, que las ideas que el sistema reproduce sean diferentes, en esa medida
podríamos entonces nosotros ver que a lo mejor y estas acciones ya no van a ser tan necesarias, pero entonces tendríamos que ir a este otro nivel. Abordar entonces el estigma y la discriminación nos debería empujar a mantener vigentes algunas acciones que hacemos de denuncia, de discriminación, ¿verdad? O a través de los mecanismos legales que tenemos, ¿verdad? De las leyes, de las denuncias, de lo que sea. Pero, ¿verdad? Y está bien seguir haciendo estas regulaciones, estas normas, estas políticas, porque eso nos prepara para tener un esqueleto robusto. Pero el trabajo va a estar incompleto si no empezamos a cambiar las ideas y el corazón del sistema. Y no quiero ser directivo ni nada por el estilo, ¿verdad? Pero algunas reflexiones que podríamos pensar para ampliar estas estrategias y acciones necesarias en el tema de estigma y discriminación, ¿verdad? Para plantear algunas, voy a iniciar citando una frase acuñada hace más de 2000 años por un escritor cartaginés que vivió en tiempos del Gran Imperio Romano. Este señor de nombre Publio escribió en una de sus obras: nada de lo humano me es ajeno. Sí, voy a repetirlo: nada de lo humano me es ajeno. Eso quiere decir que hace ya 2000 años teníamos un primer llamado que sigue siendo vigente para el trabajo en estigma y discriminación actualmente. ¿Por qué? Porque hace un llamado a la solidaridad, al interés por el otro, a la fraternidad, a la cooperación, a la comunidad, a la colectividad. Y eso, para el actual sistema, es lo más atentatorio, lo más peligroso que podemos hacer. Porque, ¿verdad? El sistema actual hace una apología, hace una defensa por el individuo, por el egoísmo, por el desinterés hacia los otros. Este sistema nos ha hecho creer que lo que resulta de relevancia para la comunidad LGBTIQ es solo de nuestro interés y que nuestros temas están alejados de los temas de los otros grupos, de los otros temas que trabajan en medio ambiente, y estos, ¿verdad? Los que tienen medio ambiente no tienen nada que ver ni con LGBTIQ ni los que trabajan en educación, y esos tampoco tienen nada que ver con LGBTIQ ni con educación, ni con medio ambiente, ni con corrupción, ¿verdad? Y entonces todo está como fragmentado. Y el sistema nos ha hecho creer eso, ¿verdad? Que como mi tema es LGBT, aquí me quedo, ¿verdad? Y no a saber qué pasa a los demás, ni me importa, ni me interesa, ni veo la noticia, ni nada, LGBTQ, porque soy, ¿verdad? Una lideresa del movimiento LGBTQ, ¿verdad? Y entonces me olvido de lo que sucede alrededor. El sistema nos ha fragmentado como sociedad, porque es mucho más sencillo, por supuesto, dominar, aplacar, combatir, reprimir cualquier iniciativa en la medida en que son grupitos, en que son minorías, porque así nos llaman, ¿verdad? La minoría de los del medio ambiente, la minoría de los discapacitados, la minoría, todos somos minorías, ¿verdad? Y es mucho más sencillo tener el control, por supuesto, de un montón de minorías, porque son los otros, ¿verdad? Todos son los otros, aquellos son los del medio ambiente, aquellos son los de discapacidad, aquellos son los garífonas, todos son los otros, y aquí, solo los que somos LGBTIQ. La verdad es que no somos ni entes fragmentados, ni como personas, ni como sociedad. Y recordar esa integralidad, recordar esa colectividad, es esencial en el trabajo del estigma y discriminación. Algunas corrientes actuales, lo hemos escuchado, hablan de interseccionalidad, que no debería ser solamente una categoría, un título, una etiqueta para explicar, ¿verdad? Algunos temas, sino que sobre todo debería de ser un llamado a la unión, a la comunidad. Porque la interseccionalidad, por ejemplo, nos dice, si queremos seguir abordando los temas de estigma y discriminación en el grupo LGBTIQ, que una mujer trans, garífona, viviendo en pobreza, con pocos años de escolaridad y que está en una silla de ruedas, tiene muchas capas, muchas esferas, ¿verdad? Que están afectando su calidad de vida, se interlazan, ¿verdad? Se conectan, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas aquí, ¿verdad? Pero la pregunta, ¿verdad? Sería, cuando hablamos de esta interseccionalidad, ¿verdad? Esta mujer es una mujer trans, es mujer de la diversidad sexual, es de un grupo étnico minoritario, no tiene recursos económicos, ¿verdad? No tiene acceso o no tuvo acceso a la educación, tiene un entorno físico retador por el hecho de vivir en silla de ruedas. Y entonces, ¿verdad? La pregunta es, ¿a qué agenda debería esta persona responder? ¿Verdad?
Y entonces cuando convoca a los grupos LGBTIQ, va a ir allí, o mejor va a ir al de la población garífuna, o mejor va a ir al de las de personas con discapacidad. Y la pregunta es, ¿por qué debería de ir a uno o al otro o al otro? Si ella es una. Ella es una mujer trans garífuna que vive en silla de ruedas. Es una sola. Y los grupos, el sistema nos ha hecho creer que los grupos, ¿verdad? Tenemos esas agendas así fragmentadas. Ah, mira, aquí solo LGBTIQ. Garífunas, no, ese es allá, la reunión es en el otro salón. ¿Verdad? Discapacitado. Ah, no, eso es en el piso de abajo. ¿Verdad? Y entonces solo veo mi pedacito. En la medida en que caemos en ese juego de la fragmentación, le seguimos haciendo el juego al sistema. Le hacemos creer que efectivamente nuestro interés es tan chiquitito que no nos conectamos con el resto. ¿Verdad? En muchas ocasiones, entonces, encontramos que estos grupos, ¿verdad? Excluyen, compartimentalizan, ¿verdad? Y cualquier acto de injusticia, de violencia, de agresión, de exclusión que le sucede a esa persona, pareciera ser que no es mi tema, ¿verdad? Les pasó allá a alguien más, ay, qué pena. Pero como no es LGBTI, ¿qué me importa? Sí. En el 2014, una película británica que probablemente algunos de ustedes han visto, si no la han visto es súper recomendada. Es una película británica que se llama Orgullo, Pride, basada en hechos reales y relata la historia de un movimiento de huelga muy fuerte de muchos meses que el movimiento minero empezó en el Reino Unido. Y aquí en la película se relata el hecho cuando un grupo gay decide empezar a apoyar un movimiento de recaudación de fondos y víveres para las familias de los mineros que están en huelga, porque no les estaban pagando. Entonces los mineros quedaron sin salario y estaban con deudas y sin poder, ¿verdad? Tener alimentos y todo. Y un grupo gay decide, organicemos y vamos a recolectar víveres y dinero para los mineros, ¿verdad? Y entonces ustedes se pueden imaginar, ¿verdad? Aquellos dos mundos totalmente alejados, ¿verdad? Los mineros, toscos, sucios, rudos, musculosos, sudorosos, ¿verdad? Y no estoy narrando ninguna fantasía sexual, pero, ¿verdad? Es como el minero, ¿verdad? Y ¿verdad? La comunidad gay, ¿verdad? Delicados, con plumas, glamour, lentejuelas, por todo lo que va. Y entonces aquellos dos mundos que por principio uno dice, eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Y cuál es el resultado de esta acción que toma este grupito de gente gay de empezar a recolectar víveres y de, ¿verdad?, conseguir fondos para apoyar a los mineros? El resultado es que los dos grupos se conocen y empiezan a convivir y se dan cuenta de que tienen muchas más cosas en común que diferencias. Se reconocen en luchas comunes, en intereses comunes, en causas comunes. Se reconocen humanos, finalmente. Resultado de eso, en el próximo desfile gay de Gran Bretaña, el sindicato de mineros sale apoyando el desfile, ¿sí? Y no me hablo de los mineros gays, hablo del sindicato de mineros, ¿sí? Apoyando el desfile gay. ¿Podríamos eso imaginarlo en la marcha, por ejemplo, del orgullo en San Pedro Sula, en Honduras, en nuestra región? Un grupo de taxistas, de policías, de servidores públicos formando parte de la marcha gay. Y no me estoy refiriendo nuevamente, ¿verdad?, a los taxistas o a los policías o a los servidores públicos que son gays o bisexuales. De eso sabemos que hay y eventualmente están participando ya. Pero hablo del gremio, de la institución. Le hemos seguido el juego al sistema por mucho tiempo. Seguimos tragándonos la píldora de que las causas sociales están desconectadas, que los grupos sociales no tenemos agendas comunes, que logramos más en la medida en que solo veo mi pedacito. Hace ya 70 años, un pastor a principios de la Segunda Guerra Mundial, Martin Niemöller, opositor al régimen nazi, nos hizo ver los riesgos de esta fragmentación en un texto que probablemente algunos de ustedes conocen. El texto de este pastor Niemöller dice, primero vinieron a buscar a los comunistas y no dije nada porque yo no era comunista. Luego vinieron por los judíos y yo no dije nada porque yo no era judío. Luego vinieron por los sindicalistas y yo no dije nada porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los católicos
Y yo no dije nada porque yo era protestante. Y luego vinieron por mí. Pero para entonces ya no quedaba nadie que dijera nada. Poderoso, ¿no? ¿Acaso, por ejemplo, la comunidad LGBTIQ no tiene nada que decir del asesinato de Berta Cáceres? ¿O de los líderes garífonas que secuestraron ayer en el Triunfo de la Cruz? ¿O de los recursos, de la forma como se están usando los recursos para mitigar la situación de COVID-19? El viernes, en el foro que hubo acá en esta semana y que hablaba sobre la historia del movimiento LGBTIQ, Ramón Valladares, que lo conocemos bien y es uno de los pilares del movimiento en Honduras, mencionaba precisamente cómo él se encuentra activamente participando en comisiones municipales, comités de vecinos, grupos organizados en la comunidad de COVID, un montón de cosas, ¿verdad? Porque justamente, ¿verdad? El reto es cómo paso de mi tema, ¿verdad? A estos otros temas. Y toca pasar del involucramiento individual, porque ese es Ramón, él. Pero cómo el movimiento LGBTIQ se involucra en esas otras causas sociales. Seguramente muchas de las personas LGBTIQ, como líderes y lideresas natas que muchos podemos ser, estamos inmersos en otros temas, ¿verdad? Abandonamos un montón de movimientos, pero toca, ¿verdad?, dar un paso más y como movimiento, como colectividad, tener, ¿verdad?, buscar esas causas y establecer esas alianzas con otros sectores, probablemente los más alejados, como los gays y los mineros en Gran Bretaña. Pero es encontrando esa conexión, ¿verdad? Ese vínculo que posteriormente se pueda convertir también en nuestro respaldo y nuestra fortaleza. Otra reflexión importante que quisiera mencionar, ya para empezar a cerrar, es que el sistema en esta fragmentación en la que nos sumerge, nos hace olvidar, ¿verdad? Nos hace tener amnesia. Y es muy fácil que dejemos de ver y de visitar la historia, por muy reciente que sea, y los recorridos que otras personas y que otras causas han tenido. Por ejemplo, ¿qué sabemos como movimiento LGBTIQ de las luchas de las mujeres para alcanzar el derecho a votar en el mundo, en Honduras? ¿O cuántas cosas comunes del movimiento para la liberación de la esclavitud en Estados Unidos son parecidas a las que nosotros vivimos en la región en materia de estigma y discriminación para la comunidad LGBTIQ? La segregación que había en Estados Unidos fue legal por muchos años, ¿verdad? Y entonces habían baños diferentes, escuelas diferentes, restaurantes diferentes, transportes diferentes, ¿verdad? Allá la población negra, aquí la población blanca. Cuando finalmente un día la señora Rosa Parks, la mujer negra que, ¿verdad?, se sentó en el bus y dijo, pues, o sea, que el blanco que se vaya para atrás, yo aquí no me muevo, voy cansada y no me voy a mover. Cuando ella asume, ¿verdad?, esta acción, cuando ella realiza esta acción y asume el riesgo de ser apresada y golpeada, como otras personas de la comunidad LGBTIQ también lo han sido por hablar y por exigir sus derechos, pero cuando ella toma esa decisión, se encuentra que atrás de ella había todo un colectivo preparado y organizado para dar batalla a muchos niveles y por mucho tiempo. Hicieron boicots, marchas, publicaciones, acciones de abogacía, en fin, ¿verdad? Y tomó años para que las cosas fueran cambiando. Y aún ahora, hace apenas un mes, ¿verdad? Vemos todo el movimiento que tuvo que hacerse en Estados Unidos con el, ¿verdad? Las vidas negras importan, ¿verdad? El Black Lives Matter, ¿verdad? Porque hay que volver, ¿verdad?, a hacer que esas cosas que se instalan en el sistema, esos pensamientos y esos sentimientos se mantengan vigentes, si no el sistema vuelve a su estado habitual, al sistema de la exclusión. En Honduras, en la región, hemos visto a muchas mujeres trans ser asesinadas, golpeadas, encarceladas, a muchas personas de la comunidad que murieron por VIH, a otro montón que han perdido sus empleos, que son echadas de la escuela o que se les niega el derecho a un alquiler, a una vivienda, a casarse, a un préstamo bancario, etcétera, 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 etcétera. ¿Qué hemos aprendido como movimiento LGBTIQ de otros movimientos en el mundo? Nos acercamos a los grupos de mujeres para conocer cómo se organizan, cuál fue su historia, cómo lograron algunos de sus derechos. O nos hemos acercado al movimiento negro en Estados Unidos o al movimiento sindical también en algunos países, para entender y aprender cómo han podido ganarle terreno al sistema, cómo le jugaron la vuelta, por dónde se metieron, por dónde se escabulleron, cómo lograron ellos hacer esa transformación del corazón
y del afecto, del sentimiento, del pensamiento, del sistema. Porque ahora, por ejemplo, si nos preguntamos, ¿cuántas personas en nuestras sociedades podrían decir que una mujer no tiene derecho a votar? Prácticamente nadie. Todo el mundo diría, ¿cómo no van a tener derecho a votar? Pues, básico. Pero hace 100 años, eso era el pensamiento común en el mundo. Una mujer no tiene derecho a votar, punto. ¿Qué hizo el movimiento de mujeres para que ese chip se cambiara? ¿Qué metieron en el ADN del sistema, ¿verdad? Para que eso cambiara? Y ahora nos parece de lo más obvio. ¿Cómo no van a votar? ¿Qué aprendimos de ese movimiento de mujeres? ¿Y cómo estamos tomando esas lecciones aprendidas y trayéndolas a nuestro movimiento? ¿Verdad? Y ojo, ¿verdad? Porque no quiere decir que las mujeres o que la población negra en Estados Unidos tenga ya la vida resuelta y que todo esté logrado y vivan felices y contentos, todavía no, ¿verdad? Porque todavía quedan muchísimos temas pendientes, pero han tenido logros, ¿verdad? En general, el sistema ha permitido tener grietas, tener agujeros, ¿verdad? Porque ya están allí, ¿verdad? En el ADN del sistema mismo. En algunas ocasiones, ¿verdad? Se ha empezado desde cosas pequeñitas, ¿verdad? Pero efectivamente se ha ido ya instalando. Debemos seguir atentos, ¿verdad? Porque el sistema no va a dejarse transformar fácilmente, va a dar la batalla y la va a dar fuerte. Hasta nos puede seguir el juego a ratos y hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Porque entonces de repente vemos que va a crear el Ministerio de la Mujer, la Secretaría de Asuntos Garífunas, ¿verdad? La legislación en contra de la violencia de la mujer, la Comisión Permanente Multisectorial para la Comunidad LGBTIQ. Pero, ¿verdad? Eso es nada más otra vez el andamio, el esqueleto. Pero, ¿y el corazón y la mente de ese sistema dónde? Entonces, ojo, ¿verdad? Porque no nos tenemos que ir con la finta, ¿verdad? De solo el esqueleto, solo la ley, solo la regulación. Tenemos que ir más allá, al corazón y al cerebro del sistema. Y lo peor del todo es que efectivamente este sistema cuenta con esos aparatos y con esas instituciones que van a dar la batalla, ¿verdad? Dura. Para ir terminando y que podamos tener algún espacio para preguntas y respuestas, ¿verdad? Yo quisiera concluir diciendo que efectivamente en la medida en que estas incisiones que logramos hacer en el sistema, estas infiltraciones que logramos hacer en el sistema, ¿verdad? Empiecen entonces a ser capaces de que personas del sistema cuestionen, replanteen, pregunten, en esa medida, cuando esos comentarios empiecen a instalarse en las personas y cuando estas personas lo hagan en público, lo expresen y cuestionen y levanten la voz por nosotros, en ese momento el sistema va a empezar a tambalearse, va a empezar a mostrar su vulnerabilidad y a resquebrajarse. Por supuesto, pueden venir momentos difíciles porque, como cualquier animal herido, el sistema, ¿verdad?, se va a poner violento y va a dar batalla. Y será el momento en que necesitemos de muchos héroes, de muchas heroínas, no solo de la comunidad, que de eso ya hemos tenido bastantes mártires, ¿verdad? Sino de las personas aliadas que con nosotros puedan ser el movimiento de resistencia que permitan dar la estocada final a ese sistema que ahora nos excluye, nos violenta y nos mata. Para estas personas que, ¿verdad?, eventual y habitualmente han sido nuestros héroes, yo quisiera terminar leyendo un pequeño texto de un costarricense, David Ulloa, que publicó en un libro centroamericano que fue publicado el año pasado y en el cual participamos 25 artistas centroamericanos. El texto se llama Para Héroes Colores y dice: desde que me confesé a mí mismo que era homosexual, desde aquella noche de junio, cuando por primera vez besé los labios de otro hombre y encontré la vida. Desde que lo soy, lo que amo y lo que me gusta, ya no me arruga el estómago. Desde esos días oscuros que ahora son brillo. Desde esos tantos héroes que he conocido. Mi madre, que me dijo, te amo, hijo, antes y ahora igual. Mi madre, que es todas las madres que abrazan a su hijo gay, a su hija lesbiana, a su hija trans, que nos aman. Mi mejor amigo, que abrazó a mi novio y lo trató como otro hermano. Mi mejor amigo, que es todos los amigos que nos defienden a capa y espada, que nos entienden sin entender. Mi amante,
el que besa mi cuerpo como si fuera un tesoro, mi amante, que es todos los amantes que transforman lo inmoral en natural, que perdieron el miedo que nos metieron, mi maestra, que me enseñó que ellos, los crueles, también están asustados, mi maestra, que es todas las maestras, que secan las lágrimas del excluido y maltratado, que es maestra y amiga, mi amigo, el que no marcha, que tiene miedo de herir y de herirse, mi amigo que no marcha, que es todos los que no pueden y se mueren de las ganas por gritar y bailar y gozar de lo que son, que ahora son cárcel y algún día serán libertad. Mi enemigo, el que me ataca, me denigra, me compadece y me crucifica. Mi enemigo, que son todos los enemigos que se empeñan en luchar una batalla que ya perdieron, que no son enemigos, sino motor. De ellos también es este orgullo, de los héroes del día a día, del silencio, de lo cotidiano, de los que caminan con nosotros, no solo hoy, sino todos los días, de los que aman nuestros colores. Muchas gracias. Wow, wow, wow. Cuánto conocimiento expresado a través de una transmisión en vivo, cuánto conocimiento que usted nos ha regalado, licenciado. Estamos totalmente alegres por haber escuchado ese compartir de conocimientos que nos han quedado guardados ahora. Y estoy segura de que la comunidad LGBT de Honduras va a poner en práctica pues muchos consejos que usted ha emitido a través de esta transmisión. Yo quisiera agradecer a la audiencia, pues agradecer a la audiencia porque se ha unido y se ha pegado a nuestra transmisión de tal manera que yo he visto ese número de audiencia subiendo, bajando, pero en generalidad estaba subiendo más, ¿ok? Y hay unas preguntitas que le han querido hacer, licenciado, y me voy por la primera. Dice el compañero Osman Lara, dice, ¿dónde comenzaríamos la ruptura con el sistema si seguimos repitiendo el discurso de estigma y discriminación, cuando realmente es violencia generada por orientación sexual, identidad de género y expresión de género? ¿Es correcto seguir repitiendo este discurso que violenta mi corporalidad y existencia, o hasta dónde debo criticar y romper el sistema? Genial. Y yo creo que efectivamente es precisamente en ese cuestionar, ¿verdad? Lo que el sistema nos hace creer que es la norma y lo normal y lo habitual, cuando cuestionamos eso y lo cuestionamos basados en evidencia, cuando mostramos que efectivamente el género y la sexualidad es cualquier cosa menos dicotómico, ¿verdad? Menos uno u lo otro. Si en la medida en que mostramos que todo esto es fluctuante y es diverso, en la medida en que efectivamente rompemos ese discurso a través de traer evidencia que ponga en entredicho ese status quo del sistema, en esa medida rompemos efectivamente el discurso, ¿verdad? Es allí donde efectivamente le metemos la zancadilla al sistema. Y para eso requerimos de estos espacios, de ponernos de acuerdo, requerimos de estudiar, requerimos de revisar evidencia, ¿verdad? No niego todo lo que como empíricamente podemos aportar, ¿verdad? Porque nuestra sexualidad la vivimos todos los días, la sentimos, la olemos, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Traigamos las mismas herramientas que el sistema nos da, que es la ciencia, que es la evidencia, para con sus mismas herramientas usarlas, ¿verdad? Y meterle, ¿verdad? Zancadilla al sistema. De eso se trata justamente. Yo creo que es empezando por allí, por cuestionar esos hechos que para el sistema son tan incuestionables y tan básicos, ¿verdad? Eso, hombre y mujer, nada más. ¿Cuántas veces no hemos escuchado y leído ese comentario en publicaciones, ¿verdad? Es que solo hay hombre y mujer y punto, ¿verdad? Cuando la misma ciencia nos está diciendo, pues mire, viera que no, ¿verdad? Entonces traigamos eso para cuestionar esos cimientos, esos principios que están tan cimentados y que parecen ser tan incuestionables e inamovibles del sistema. Es allí, ¿verdad? Donde precisamente le va a doler.
Excelente, muchísimas gracias. Luego hay otro comentario del compañero Luis Velázquez y dice: el fundamentalismo religioso ganará más terreno en los espacios de toma de decisiones. ¿Cómo afrontar dicha amenaza? Sí, creo que no quise ahondar muchísimo en el tema de la participación política, pero creo que es sin duda el otro espacio, ¿verdad? Nos toca meternos también a esos espacios de toma de decisión. Y eso, de alguna manera, hay que entrarle también por donde el sistema lo hace. Y efectivamente tiene esas posibilidades, esas fisuras, donde podemos nosotros, ¿verdad? Ser diputados, ser diputadas, ser ministros. Por supuesto que cuesta, ¿verdad? Y toma trabajo y hay que meterle y hay que codear, pero efectivamente es allí, ¿verdad? Llegando a esos espacios de toma de decisión, sin duda, hay que meterse allí, ¿verdad? Porque es desde allí, al frente de esas instituciones, ¿verdad? Cuando tengamos diputadas trans, diputadas lesbianas, diputados gays, ministros gays, ¿verdad? Es que entonces cuando tengamos directoras de escuelas que sean gays, directoras de escuelas que sean trans, cuando tengamos directoras de instituciones que sean trans, en ese momento, ¿verdad? Las instituciones van a empezar a reproducir nuevas ideas. Hay que llegar a esas tomas, a esas posiciones de toma de decisión, sin duda. Gracias, gracias. En ese mismo sentido, yo quisiera rescatar algunos puntos de vista y me encanta ese comentario de hacer rupturas al sistema, ¿verdad? Yo en ese sentido, yo quiero hacerle una pregunta y más que pregunta, sino es que a través de su conocimiento, pues pueda emitir una serie de 2, 3 recomendaciones hacia a la comunidad LGBTIQ de Honduras. Puede ser ya la comunidad LGBTIQ que está organizada bajo la sombría de organizaciones de sociedad civil, pero también yo pienso en esas personas LGBTIQ que no han llegado nunca a una organización donde se le informe sobre estigma y discriminación, sobre violencia de género, sobre VIH, qué sé yo, toda la información que es necesaria para la población LGBT. Y mi pregunta va en este sentido: ¿cómo cómo dirigir nuestra incidencia política para lograr hacer estas rupturas en el sistema? Obviamente esta es una pregunta que le impulsa a usted a darnos una fórmula que prácticamente no existe, ¿verdad? Pero sí podemos encaminarnos a través de su respuesta pues a una ruta que posiblemente nos va a dar ese beneficio de lo que queremos, pues afectar las políticas públicas en beneficio de la población LGBTIQ+. Sí, creo yo que es importante, por un lado, efectivamente, hacer esa incidencia para lograr estos cambios en las políticas públicas, en las normas y demás, pero nuevamente, ¿verdad? El riesgo es que nos vayamos solo allí y que, para hacer la analogía nuevamente, y eso solo es como el esqueleto del sistema. Entonces, lograr esas legislaciones, esas normativas, es importante y hay que seguirlo haciendo, pero sobre todo, la lucha la tenemos que dar en las instituciones, en los espacios que reproducen las ideas del sistema. Cuando tenemos aliados en los medios de comunicación, cuando tenemos, y no hablo solamente del reportero, con todo el respeto y cariño que le podemos tener a los reporteros, pero finalmente los reporteros van a hacer lo que el jefe de redacción, lo que el dueño del medio de comunicación haga, ¿verdad? Entonces, vale la pena cuestionarse si el dueño de X periódico, X radio, jamás de los jamases va a cambiar. Pues bueno, entonces hagamos nuestros propios medios de comunicación, ¿verdad? Tomemos entonces, sigamos el juego al sistema, ¿verdad? Pero entonces si no logro entrar al medio de comunicación, pues hago un sistema un medio de comunicación alterno que permita decir las cosas que yo digo. Y aquí nuevamente un punto importante, veamos las historias de éxito de otros movimientos sociales. Los movimientos de mujeres, muchos de ellos tienen sus propias revistas, sus propias radios, sus propios canales, lo que sea, ¿verdad? Y la comunidad LGBTIQ, ¿cuándo? La comunidad garífuna en Honduras es súper potente. Allí en toda la costa atlántica, ¿cuántas emisoras de radio son
¿verdad? Comunitarias totalmente. Y ahí tienen toda la programación. Y entonces efectivamente, ¿verdad? Toca, ¿verdad? Hacerse atrevido y decir, pues si nadie me va a dar espacio en el medio de comunicación para contar desde mi historia, ¿verdad? Pues entonces yo hago el medio de comunicación. Entonces creo yo que sí es importante eh, eh, librar la batalla, llamémoslo así, ¿verdad? En esos espacios de las ideas, en esos espacios de los valores, ¿verdad? Porque cuando efectivamente la sociedad se dé cuenta que somos emprendedores, que tenemos una opinión sólida, que somos trabajadores, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es cuando entonces las opiniones empiezan a cambiar, las opiniones empiezan a permearse. Y por otro lado, ¿verdad? Es importante lo otro, vincularnos con las otras causas sociales. La comunidad LGBTIQ no somos islas en medio de la nada, ¿verdad? Estamos atravesados por todo lo que sucede en nuestro país. Nos debería interesar el tema de la corrupción, nos debería interesar el tema garífano, nos debería interesar el tema de las discapacidades, nos debería interesar. Todos los temas deberían de ser parte esenciales de nuestras luchas también, ¿verdad? Porque eso entonces hace que sea un tejido social granítico el que empuja los temas, ¿verdad? Porque la corrupción nos afecta a los discapacitados, a las mujeres y a la población LGBTIQ, a todos, a todos. No puede ser que no digamos nada como colectivo ante la corrupción. Es obligación ciudadana y colectiva decirlo, ¿verdad? Entonces creo yo que sí, efectivamente no hay una fórmula, pero en la medida en que entendamos que hay que eh, articularse con los otros movimientos sociales, eso va a ser esencial, ¿verdad? Eso es esencial. Al Congreso, ¿verdad? Para hacer que la Constitución hondureña se cambie y que deje de existir esa negativa para que solo hombre y mujer se puedan casar, por ejemplo, no deberíamos ir solo nosotros, ¿verdad? Es decir, deberíamos ir nosotros y con nosotros, ni siquiera atrás, con nosotros venir el movimiento de mujeres y el movimiento garífano y el movimiento de medio ambiente y el movimiento sindical, porque es un tema que también es de todos, ¿verdad? Pero también cuando entonces el movimiento del medio ambiente está ahí peleando por los ríos y por la minería y todo lo demás, nosotros deberíamos ir con ellos también, porque también nos afecta. Pero entonces esa articulación como movimiento social creo yo que es fundamental, fundamental si queremos hacerle una fisura más grande al sistema. Excelente, muchísimas gracias por esa respuesta. Ahora, por otro medio que no es el Facebook, nos han hecho pues otra mención y es acerca, bueno, de que nos podría hablar acerca de la interseccionalidad que también el estigma y discriminación representa a la comunidad LGBT, poniendo un ejemplo, personas LGBT ya en una tercera edad, edades avanzadas, ya posiblemente siendo usuarias pues de medicamentos porque padecen una enfermedad de tipo crónico o una enfermedad de base, ¿verdad? Y pues que nos pudiese indicar cómo incluir en nuestra incidencia política, ¿verdad? Esta interseccionalidad de la comunidad LGBT y cómo, y de paso, pues también esa recomendación nos ha gustado demasiado de cómo incluirnos como personas LGBT, como activistas LGBT, como activistas de los derechos humanos en movimientos que no son LGBT. Hablando de feminismo, ecologismo y todos los demás movimientos que existen y que posiblemente aún no hemos tenido presencia en esos movimientos. Sí, creo que la interseccionalidad a lo que nos obliga es precisamente a esta vinculación como movimientos sociales o con otros movimientos sociales. Porque ahora, bueno, siempre han habido personas LGBTIQ de la tercera edad, ¿verdad? Pero ahora que son más visibles, efectivamente nos damos cuenta de que acceso a medicamentos, porque son hipertensos, diabéticos, lo que sea, ¿verdad? Pasa por un tema de cómo está estructurado el sistema de salud. Y ya no solo es el tema de VIH, ¿verdad? Ya no solo son los antirretrovirales, sino que es todo el sistema de salud. Y entonces, ¿verdad? Resulta que nuevamente la comunidad LGBTIQ se ha focalizado tan solo en el tema VIH y ha dejado de por lado la discusión del tema del sistema de salud.
¿Cuántas personas LGBTIQ tienen acceso a la seguridad social, por ejemplo? Con todos los fallos y padecimientos que pueda tener la seguridad social, pero ¿cuántos, por ejemplo, podrían tener acceso a una jubilación, ¿verdad? Para que pueda el seguro social tener entonces esta medicación a largo plazo, ¿verdad? La comunidad LGBTIQ en muchas ocasiones no tenemos hijos, algunos podemos tener hijos a lo mejor, ¿verdad? Pero la mayoría pareciera ser que no somos papás o mamás. Y entonces, ¿verdad? En nuestra tercera edad vamos a depender fundamentalmente de nuestros hermanos, si bien nos va, y quizás de los amigos y las amigas que nos echen la mano. Y entonces, ¿quién ha pensado en cómo va a ser nuestra vida? ¿Verdad? En la tercera edad, ¿qué medicamentos vamos a necesitar? Y eso significa que nos tenemos que meter de cabeza, por ejemplo, en temas como cómo funciona el sistema de salud en el país, cómo funcionan los sistemas de jubilación, cómo funcionan los sistemas de pensión. Y entonces, nuevamente, ¿verdad? Es necesario que nuestro ejercicio ciudadano sea integral. Cualquier cosa que pase en el país, cualquier cosa que pase en el mundo, debería de ser de nuestro interés. Nada de lo humano me es ajeno, dijo hace 2000 años este señor, ¿verdad? Y no me es ajeno, no porque yo, ay, tan linda gente que soy todo, ¿verdad? Dadivoso y me interesa, soy solidario con todo el mundo. No, es porque eso que pasa allá me va a afectar a mí, sin duda, sin duda. El movimiento de la minería, el movimiento de los ríos, todo me puede afectar. Si yo no estoy consciente de eso, tronamos y vamos a tronar como movimiento si no tenemos esa claridad. Entonces yo creo que la interseccionalidad es un recordatorio a que el movimiento debe articularse, no a complejizar el asunto, sino que es un llamado para mí bastante evidente a que nos tenemos que solidarizar con todo lo que sucede alrededor, con que tenemos que tener estas conexiones. No puede ser que las personas líderes de las organizaciones LGBTIQ no se conozcan con las personas líderes de los movimientos ambientales. Deberían de estar ahí en su celular y ser cuates. Mira, vamos a tener mañana una manifestación en el parque porque está en la ley contra la minería, ¿verdad? Ahí vamos con nuestras banderas de arcoíris, ¿verdad? Porque también nos interesa. Es necesario, ¿verdad? Que hagamos esa articulación, porque entonces cuando a nosotros, movimiento LGBTIQ, nos nieguen una ley, nos maten, y entonces también los del medio ambiente van a salir con nosotros, ¿verdad? Porque entonces voy a llamar, mano, mataron a otra colega trans. Vamos a ir a hacer un plantón a la municipalidad, te necesito, y ahí van a estar. Sí, sí, muchísimas gracias por eso. Y eso, pues a todos los y las personas que nos están viendo, pues obviamente él nos está invitando a hacer un trabajo articulado entre todos los movimientos que defendemos los derechos humanos, pues sin ver pues el efecto en solo mi población. Yo soy una persona transgénero y solamente voy a ver por las personas transgénero. En ese mismo sentido, en ese mismo comentario me ha llegado una pregunta que viene exactamente desde una persona pues que representa la comunidad de mujeres lesbianas y también se une la comunidad de hombres trans. Y la pregunta viene en este sentido. Si bien es cierto, hablar de salud integral es bien fuerte, ¿verdad? Porque salud integral indica complejidad en toda la atención que enmarca en el sistema médico, pero la pregunta va, ¿cómo exigirle al Estado, verdad, atención que sea diferenciada, que sea con acompañamiento diferenciado para las mujeres lesbianas y para hombres transgénero? Y aquí creo yo que, nuevamente, un riesgo cuando hablamos de estas atenciones diferenciadas, que, ojo, no estoy diciendo que no sean necesarias, pero un riesgo es que ayudamos en esa medida a jugarle también al sistema su replicación, porque entonces, ¿verdad? Nos seguimos súper compartimentalizando, ¿verdad? Haciendo que entonces la respuesta sea simplemente inviable. Si nosotros buscamos una clínica o un médico o una médica que sea hiper mega especializada en salud, ¿verdad? Integral para la población trans,
¿Cuántas mujeres trans, cuántas mujeres lesbianas, cuántos hombres trans hay en el país? ¿Cuántos necesitaríamos? ¿Ubicados en dónde? Simplemente no hay posibilidades reales. Ni físicas, no habría. El sistema, ¿verdad? No da. Pero porque lo estamos pensando así, como, ¿verdad? Yo quiero mi clínica, mi espacio, mi doctor, ¿verdad? Le seguimos jugando el juego al sistema, seguimos perpetuando, ¿verdad? La visión del sistema de que estamos así fragmentados. Yo como hombre gay, por supuesto, tengo necesidades particulares y espero que sean atendidas, como las necesidades particulares de un hombre trans, de una mujer lesbiana, de una mujer trans. Pero, ¿verdad? El valor, la idea, la percepción que habría que cambiar es que para atender a esta necesidad particular, yo necesito a alguien que esté hiper, super, mega, requete, contra especializado, porque no va a haber suficiente capacidad para esa necesidad única que yo voy a tener. ¿Cuál es el cambio de paradigma, creo yo, que tenemos que tener? Por supuesto que necesitamos que se nos atienda con calidad y necesitamos que atiendan nuestras particularidades y nuestras particulares necesidades de salud. Sin embargo, deberían de ser atendidas dentro de este macro del sistema. Cualquier médico, cualquier médica que tuviera los conocimientos sobre uso de hormonas, sobre ITS anales, uretrales, vaginales, etcétera, ¿verdad? Cualquier médico bien formado podría atenderme a mí y podría atender a un hombre heterosexual y podría atender a una mujer trans. Lo que sí es que debería de saber cuáles son esas necesidades y cómo atenderlas. Pero yo esperaría que no quisiéramos que tener, ¿verdad? Nuestra clínica especializadísima con banderita, ¿verdad? Solo para mí. Porque ¿cuántas entonces megaclínicas especializadas necesitamos, verdad? Uno solo para personas discapacitadas, uno solo para población garífuna, uno solo para LGBTI, uno solo para mujeres embarazadas, ¿verdad? No es sostenible un sistema así. Pero, ¿verdad? Porque efectivamente estamos acostumbrados a pensar en la fragmentación. En la medida en que nos vemos como personas integrales y que entendemos que mi necesidad, pues sí, hay algunas cosas que se parecen a la de los hombres heterosexuales, hay algunas cosas que se parecen a la de los hombres trans, ¿verdad? Finalmente aquí los tres hombres, pues bueno, sí, algunas cosas se nos parecen, pero que haya una persona que sea capaz de entender mis diferencias, sus diferencias y las diferencias, en esa medida, ¿verdad? El sistema podría entonces ser suficientemente robusto para atenderlos. Entonces, esta no es una idea muy popular, yo sé, porque efectivamente hemos luchado mucho por esta, ¿verdad?, particularidad, pero creo que es una idea que lo que hace es afirmar lo que el sistema nos está haciendo creer, que somos así, pedacititos, y somos seres integrales, ¿verdad? Además, digamos, ¿verdad? Si lo pienso en una clínica especializada para población gay, y cuando sea yo de la tercera edad, que ya no me falta mucho, ¿verdad? Y entonces cuando me vea la diabetes o la hipertensión, ¿qué? ¿Verdad? Entonces dejo de irme a y me voy a la de los tercera edad. No tiene sentido, ¿verdad? Alguien que me vea como una persona integral, eso es lo que yo necesito, ¿verdad? Por ahí iría un poco mi respuesta. Excelente, pues muchísimas gracias. Pues y en ese mismo sentido, pues así como usted pues nos ha dado ese consejo pues de cómo poder de incidir en nuestro país, pues creo que en el mismo sentido, en la misma línea, sería pues cómo o trasladarle esta idea pues a la cooperación internacional pues para poder incidir en nuestro país pues y que lograr cambios que efectivamente van a beneficiar pues a nuestra población y claro mencionando y rescatando su comentario pues de que ya no me vean como una mujer trans, ya no le vean como un hombre trans, no le vean sino que vean como un ser humano que necesita atención y que necesita atención en su corporalidad general, ¿verdad? Y que y que en cada uno de los establecimientos de salud pues se pueda atender esa corporalidad al 100%, ¿verdad? Eso sería como el
lo mejor en el mundo, ¿verdad? Pero poco a poco pues vamos a ir encaminándonos pues a ir consiguiendo granito a granito, granito a granito, pues a través de las acciones que hace la comunidad LGBT, pues a través del feminismo, a través de las personas que tienen discapacidades visuales o cualquier otra discapacidad, pues. Y pues en ese sentido, hemos quedado que, wow, creo que una información súper grande, súper buena, hemos conocido conceptualización, hemos retroalimentado conocimientos que ya teníamos y ahora están más fortalecidos. Wow, agradecemos totalmente, licenciado, esta información que hemos recibido de su parte. Ha sido un honor para nosotras, para nosotros y para nosotres haberle escuchado y pues le regalamos unos minutos más para que usted nos pueda, pues prácticamente ya debemos casi despedirnos. Bueno, pues primero de veras agradecer enormemente la oportunidad. Es de veras, me siento muy halagado, muy honrado con que hayan pensado en mí para poder compartir este espacio y poder terminar además las actividades de la semana. Y por otro lado, creo yo que el llamado principalmente es a repensarnos como movimiento. Yo no creo que efectivamente debamos de dejar de poner en la agenda pública nuestros temas, nuestros intereses y nuestras necesidades. Definitivamente hay que hacerlo y hay que empujarlo. Pero creo que sobre todo hay un llamado a sentir que nos articulamos con toda esa colectividad que está en situaciones como nosotros, porque en la medida en que nos articulamos como movimientos sociales vamos a ser más fuertes. Y que nos atrevemos a repensarnos como colectivo, como personas y como sociedad. Eso principalmente. Muchísimas gracias, licenciado, nuevamente. Personalmente yo le expreso, ha sido un gusto haber compartido este espacio con usted porque, wow, o sea, yo me quedo con mucho de su conocimiento y créame que en mi día a día, yo estoy segura que algo de lo que usted ha expresado hoy ya quedó grabado en mi cabeza y yo se lo voy a pues replicar a mis compañeras, compañeros y compañeras. Y pues a nuestra audiencia, muchísimas gracias por haber sido parte de esta conferencia de estigma y discriminación. Gracias también por haber sido parte de nuestra agenda que hemos preparado para cada uno de ustedes con mucho cariño, con mucho amor en el marco del orgullo LGBT 2020. Pues en este año ha sido una edición virtual. Pues es doloroso tener que despedirnos, ¿verdad? Pero sí ha sido una agenda bastante ardua, de mucho trabajo, la organización, la coordinación de esta edición virtual, pues ha sido bastante difícil, pero no ha sido posible sin el apoyo del Museo de Antropología e Historia. Agradecemos a la Alianza Francesa, agradecemos a Noé Castillo Salón, agradecemos a Pasmos, bien representado ahora mismo por su asesor técnico regional. Y también agradecemos pues a todas las organizaciones del Comité del Valle de Sula, organizaciones de la zona central del país y del litoral atlántico. Pues hoy día 19 de julio 2020 a las 8:20 nos estamos despidiendo desde San Pedro Sula, Honduras. Ha sido un placer estar aquí en esta transmisión en vivo y solamente les pido a las personas LGBT, vivamos nuestro orgullo y vivámoslo como más a ti te sientas bien, como más tú así desees hacerlo. Y esperamos en un próximo año pues poder volvernos a abrazar en el marco del orgullo, porque abrazarnos nos podemos abrazar todo el año. En el marco del orgullo LGBT volver a reunirnos como lo hemos hecho históricamente. Feliz noche.